Empezamos con el punto 3.5, constructores y destructores en clases derivadas. Vamos a ver un poquito de teoría. 3.5, constructores y destructores en clases derivadas. Constructores en clases derivadas. Al instanciar objetos en clases derivadas, se inicia una cadena de invocaciones a constructores en las cuales el constructor de la clase derivada, antes de realizar sus propias tareas, invoca al constructor de la clase base. Entonces, es como es herencia. Si en la clase base hay un constructor, entonces hay que mandarlo llamar desde, por ejemplo, si yo tengo la clase base y aquí hay un constructor, vamos a ver ahorita que es un constructor, y luego creo una clase derivada. Entonces, como esta depende de esta, entonces, y como esta tiene un constructor, entonces aquí se debe de invocar el constructor de la clase base. Entonces, si yo creo desde mi clase, supongamos que desde la clase principal o general, donde yo ejecuto mi código Java, creo un objeto de esta clase derivada, o sea, creo un objeto de la clase derivada. Entonces yo desde aquí debo de invocar ese constructor de la clase base. O sea, es una jerarquía, si se fijan, es una cadenita. Vamos a verlo esto con un ejercicio. Pero es sencillo. O sea, si tengo una clase base con un constructor y luego esta hereda una clase derivada, entonces desde aquí debo de invocar. Entonces al momento de crear el objeto de la clase derivada, que vendría siendo esto, debo de invocar el constructor de la clase base. O sea, es una cadenita. Vamos a verlo eso con un ejemplo. Entonces, similarmente, si la clase base fue derivada de otra clase, el constructor de la clase base debe invocar al constructor de la clase ubicada en el siguiente nivel superior de la jerarquía y así sucesivamente. Es lo que les acabo de explicar. El último constructor invocado en la cadena es el constructor de la clase object. La clase object es como quien dice la clase base de la clase padre de todas las clases. Sí, esta es la clase base, por así decirlo, la clase padre, superclase de todas las clases. Sí, de aquí se generan todas, cuyo cuerpo se ejecuta primero. El cuerpo del constructor de la clase derivada se ejecuta al final. El constructor de cada clase base inicializa las variables de instancia que el objeto de la clase derivada hereda. ¿Sí? Esto también ya se los expliqué en el documento de Word. Destructores. Cabe mencionar que en Java no hay destructores. En C sí hay, en C++ sí hay. Los destructores aquí en Java no existen. Para eso existe el Garbage Collector. Se encarga de liberar toda la memoria que se ocupe. Sí, si no se ocupa, la libera automáticamente. Bueno, pero los destructores en clases derivadas, cuando remueve de la memoria un objeto de una clase derivada, el recolector de basura, que es el Garbage Collector, invoca al destructor del objeto. Esto inicia una cadena de invocaciones a destructores, en donde el destructor de la clase derivada y los destructores de las clases bases directas e indirectas se ejecutan en orden inverso al que se ejecutaron los constructores. Esto es, primero se ejecuta el destructor de la clase derivada y al final se ejecuta el destructor de la clase base, ubicada en el
nivel superior de la jerarquía. La ejecución de los destructores de liberar todos los recursos que el objeto adquirió. Antes de que el recolector de basura reclame la memoria de ese objeto. Cuando el recolector de basura invoca al destructor de un objeto de una clase base, de una clase derivada, ese destructor realiza su tarea y después invoca al destructor de la clase base. El proceso se repite hasta que invoca al destructor de la clase object. Entonces es igual, o sea, cuando se libera memoria es en cascada, ¿sí? Empieza por la clase derivada, nada más que en sentido opuesto. Empieza de la clase derivada hasta llegar a la clase base, ¿sí? No vamos a entrar aquí a tanto detalle porque en Java no están así los destructores como tales, pero existe el garbage collector, sí, que es el recolector de basura. Entonces ya nos ayuda muchísimo, por así decirlo, no nos tenemos que estar preocupando por estar destruyendo objetos. Sí, esta herramienta pues que ya trae Java, pues ya nos ayuda muchísimo. Vamos a pasar al ejercicio. Supongamos que un hospital nos está pidiendo hacer un sistema, entonces yo tengo que crear dos entidades para manejar, no sé, mi base de datos. Entonces, esas entidades nosotros las conocemos como clases. Entonces, yo tendría que pedir en esas entidades, una entidad se va a llamar doctor y otra entidad paciente. En la de doctor está el ID, el nombre, apellidos, edad, género, título, especialidad y años de experiencia y teléfono. En paciente, ID, nombre, apellidos, edad, género, tipo de sangre, alergias, peso, estatura, presión sanguínea, cirugías y teléfono. Cuando estamos en esto de la abstracción, debemos de quitar campos que sean redundantes. Por ejemplo, si yo estoy manejando estas dos entidades, yo estoy viendo que para esta entidad, si mi atributo o mi propiedad ID se repite igual que acá, ¿sí? O la propiedad de doctor se repite con el ID del paciente, ¿sí? Entonces igual nombre, apellidos, edad, género. Debo de quitar esa redundancia de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Podría ser teléfono también, ¿sí? Esa es bueno, esto sí es abstracción, pero debemos de quitar esa redundancia. ¿Sí? ¿Cómo? Pues podemos crear otra clase donde estas hereden de esa clase. Entonces yo debo de crear una clase base, por ejemplo, que se llame persona y que tenga estos campos hasta aquí y el de teléfono agregarlo porque se repiten y ponerlo en esa clase base, ¿sí? Que se llame persona, algo así como está acá, ¿sí? Yo con esto, si se fijan, es como quien dice homologar los datos. Si voy a sacar los que se repiten tanto en una entidad como en la otra y los voy a poner aquí. Entonces las que se repiten aquí y aquí, pues es ID. Aquí y aquí, nombre, apellidos, edad y género. Y por último, el teléfono. Entonces esta va a ser mi clase base y estas van a ser mis clases derivadas. Sí, pues vamos a hacer eso. Entonces voy a crear voy a hacer esto porque después no lo graba. File New Project. Java. Que diga.
Java application. No me está dejando seleccionar los proyectos. Vamos a ponerle Java class. Java class. A ver. No. Debe decir Java application. Algo. File, new project. ¿Saben qué? Le puse, para que tengan cuidado, le puse new file. Por eso no me salía. Entonces tengan cuidado, no se vayan a ir con la finta. Sí, debe ser file, new project. Entonces ahora sí Java application. Pues ahora sí, app, para mí es la 139. Y le vamos a poner constructores. Los constructores, jóvenes, no vienen siendo más que unos métodos de clase. ¿Sí? No regresa ningún tipo de dato. Siempre se utiliza para inicializar valores. Pueden ser atributos, pueden ser variables, cosas según se presente el problema. Entonces hay que poner el nombre del paquete con .itcl, .main con M mayúscula para que sea mi clase principal, la que va a correr. Entonces le damos finish. Muy bien. Aquí en mi proyecto vamos a seleccionar, es que está cargando. Vamos a esperar un poquito. Ya se tardó. Voy a crear una clase que se llame persona con estos atributos. A ver. Es que ya se tardó. Y no está haciendo nada. Algo le pasa a mi NetBeans. Vamos a esperar un poquito. Miren, para no hacer tan largo el video, le voy a dar clic derecho hacia el proyector y ahorita lo voy a acomodar la clase. Sí, pero es seleccionar el paquete y luego New Java Class. Esa clase me sale el warning que no debo de, que es altamente recomendado que no colocar clases de Java en el paquete default que está por default. Vamos a poner, ahí está. Entonces aquí no, pero es el 138. No sé qué le pasa. Bueno, sí lo voy a crear, ahorita lo coloco. New Java Class. Voy a poner persona, porque si no el video se va a hacer bien largo. Esta va a ser mi clase base. Voy a declarar los atributos. Entonces, en atributos va a ser el ID, lo vamos a poner. Recuerden que todos los atributos deben de ser privados. Y va a ser el ID entero. Entonces, private string nombre, private string
apellidos, private, int, edad, private, género, vamos a ponerlo string, private, string, teléfono. La pregunta del millón de dólares. ¿Por qué el teléfono debe ser string y no entero? Sí, si por ejemplo, si un número, no sé, se me ocurrió ese número. Si vemos 2, 4, 6, 8, 10, son 10 números. Sí, pues si se fijan en los tipos de datos de Java, el entero, no recuerdo ahorita, pero va desde un número negativo, ¿sí?, hasta un número positivo. No recuerdo el rango, pero si ustedes lo ponen entero, o sea, este número vendría siendo 4.969.621.313. Entonces, este número sobrepasa el rango que acepta un tipo de dato entero. Entonces, si ustedes le ponen entero a teléfono y si ponen los números de teléfono, los va a tomar como una cifra muy grande. Por lo tanto, cuando lo corran va a tronar. O sea, esto es igual a error. ¿Sí? Si ustedes declaran un teléfono de tipo entero. Entonces, la buena práctica nos dice que deben de ser string. ¿Sí? Y esto manejarlo ya como un string. O sea, el número de teléfono lo manejamos pero con comillas. ¿Sí? Y ya lo vamos a estar manejando así y no marca error. Entonces, por eso es el por qué debemos de ponerlo string y no entero. ¿Sí? Entonces, el constructor, ¿sí?, debe ser público, no regresa tipos de datos, ya también lo habíamos visto en un video anterior, no regresa int, no regresa double, no regresa float, char, ¿sí?, boolean, no regresa ningún tipo de dato, string, como ustedes quieran, no regresa nada. Entonces el constructor debe ser público y cómo se llama la clase, igual con mayúscula y todo. ¿Sí? Así lo pueden poner y no marca ningún error, pero ese no es el uso, sino que nosotros para eso necesitamos poner el constructor. El uso del constructor es para poder inicializar, en este caso, nuestros atributos. Entonces aquí voy a poner lo mismo que está ahí, int id, string nombre, string apellidos, int edad, string género y por último string tel. Esto lo voy a hacer más chico. Ahí está. Entonces, así serían. Estos son parámetros u argumentos. ¿Cuántos tengo en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, el número de igual que el de atributos. Si es el mismo número de argumentos que el mismo número de atributos. ¿Sí? 6 argumentos, 6 atributos. Entonces, de aquí utilizo mi palabra reservada this para hacer referencia a los atributos. En este caso id, le voy a decir que va a ser igual, o sea, mi atributo id va a ser igual a lo que le pase como dato a mi argumento id. ¿Sí? Lo que no lleva this, estoy referenciándome a los parámetros.
Entonces this.nombre será igual a nombre, o sea, a este parámetro u argumento. This.apellidos es igual a apellidos y this.edad igual a edad. This.género igual a género. Y this. Que me falta el teléfono 245 igual a tel. Ahí está. Entonces ya tengo inicializado. ¿Sí? Y de esta manera puedo inicializar mis atributos. Ya nada más falta declarar mis getters y setters. Genero, insert code, generate getters and setters, selecciono todos y ahí está. ¿Sí? Entonces para eso nos sirve. Otra pregunta, ¿puedo declarar más de un constructor? Claro que sí. Puedo, no sé, en este no es el caso, pero puedo poner persona y no sé si requiero hacer cálculos. En este caso, no sé, float, pago, lo puedo hacer, ¿sí? Persona, ahí está. Y no sé, declarar acá otro atributo, float, pago. Entonces, nada más me hago referencia con el this a mi atributo que se llama pago y le digo que lo voy a inicializar con el parámetro, el valor que pase a ese parámetro. ¿Sí? O sea, puedo crear más de un constructor. Pueden ir 2, 3, 4 según el problema, según la necesidad, ¿sí? Lo que quieran resolver. Otra pregunta, ¿puede ir ningún constructor? Puede ir ningún constructor. ¿Sí? Ya esto lo voy a borrar, nada más era para indicar que sí se pueden crear más de un constructor. Entonces, los constructores sirven, o sea, más bien se apoya, de esto se apoya el programador. El programador tiene opciones de diseño. Esto es cuestión de diseño, es de ingenio, es de cómo lo quiere manejar el programador. ¿Sí? Para eso sirven los constructores. Yo les enseño las herramientas, saben que esto es una clase, hay atributos, métodos, getters, setters y constructores. Ya ustedes deciden cómo hacer su clase, cómo diseñarla, qué van a emplear, van a manejar getters, setters, van a manejar constructores, pues ya ustedes lo van a decidir. Yo ahorita es darle herramientas para que las conozcan y las puedan emplear del día de mañana en problemas ya reales. ¿Sí? Entonces, pues vamos a crear las otras dos clases. Esta la acabo de crear en un fuera de mi paquete, nada más la voy a arrastrar. Si ustedes nada más le dan, hay que darle refactor, ¿sí? Y ya la tengo dentro de mi paquete, ¿sale? Entonces voy a crear una nueva clase que se llame doctor, ¿sí? Ahí está. Entonces a esa clase te voy a decir que hereda de persona, ¿sí? Pero si se fijan ya me marcó error y nada más agregué esto y está bien, o sea, no está mal escrito extends, que es una palabra reservada para decir que va a heredar de otra clase. Y persona, así se llama mi clase persona. Si lo ven, está bien escrito con P mayúscula y todo. Entonces, ¿por qué me marca error? Porque yo cuando estoy heredando, ¿sí?, de otra clase,
si esa clase donde estoy heredando, que es mi clase base, tiene un constructor, hay que decirle que lo vamos a declarar. ¿Sí? Entonces, por eso, si le damos un clic aquí, me dice que agrega el constructor. Ya me dice doctor, o sea, se va a llamar igual que esta clase, pero con los mismos número y tipo de argumentos que tiene mi clase de la que estoy heredando. ¿Sí? En este caso, fíjense, si le doy clic aquí, add constructor, ¿sí? Agregar constructor, y luego se va a llamar doctor. ¿Por qué? Porque así se llama la clase de donde estoy heredando. Pero si se fijan, los argumentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Son 6 argumentos y son del mismo tipo. ¿Por qué del mismo tipo? ¿De dónde los agarra? Pues de la clase base donde yo estoy heredando, que se llama persona, ¿sí? Entonces hay que darle, ahí está, un clic. Entonces, ¿por qué súper? Porque está mandando llamar, cuando yo mando llamar, ahorita lo vamos a ver, desde mi clase principal, ya que haga mi método init y todo, voy a crear aquí un objeto, y ese objeto hay que pasarle los datos, ¿sí? Y esos datos se van a pasar a mi clase doctor, y entonces esos datos manda llamar al constructor de la que está heredando. ¿Y cómo lo manda llamar? Con la palabra super. O sea, ¿sabes qué constructor de mi clase base? Ahí te van estos datos que me están pasando. ¿Sí? Es la forma de cómo lo maneja. Entonces, esto les puede parecer un poco tedioso, rebrujado, pero con prácticas, jóvenes, se entiende esto. Entonces vamos a agregar atributos 1, 2, 3, 4, 5. Ahí vamos a agregar nada más 3 private, que vendría siendo título. Podría ser, bueno, vamos a ponerlo de tipo string, nada más para sí y no. ¿Está titulado el doctor? Sí o no. Entonces título, ¿sí? Private, especialidad, string. ¿Cuál es la especialidad del doctor? O nada más es médico general. Años, experiencia, pero qué tipo, vamos a ponerlo int, ¿sí? Y vamos a generar getters y setters. Entonces clic derecho, insert code, seleccionamos todo, ahí está, ahí está. Vamos a generar la otra clase, new Java class paciente. También le decimos que va a heredar de persona, va a marcar error, ya sabemos por qué, porque persona tiene un constructor, esa es nuestra clase base. Agregamos, ¿sí? Mismo número de argumentos del mismo tipo y manda llamar al constructor de la clase base, ¿sí? Entonces aquí vamos a crear nuestros atributos. Los atributos aquí son más private, tipo sangre. Vamos a ponerlo tipo string, que es o negativo o positivo. Alergias, vamos a ponerlo de tipo string, private, int, peso. No, vamos a ponerle float. Private, estatura.
Vamos a ponerlo de tipo flotante. Presión. Esta es la sanguínea. Vamos a ponerle string. Private. Cirugías. String. Ahí está. Entonces generamos los getters y setters. Vamos a dar clic derecho, seleccionamos todo, generate. Muy bien, nos vamos a mi clase principal. Mando llamar al método init, como no lo tengo, marca error. Entonces le digo que me lo cree, borro esa línea. Muy bien, vamos a empezar. Voy a crear un objeto que se llame doctor. Doctor va a ser igual a new doctor. Pero si se fijan, me marca error, porque yo aquí, este es el constructor, jóvenes. Yo aquí le tengo que pasar los datos. Por ejemplo, el primero tiene que ser el ID. ¿Sí? Doctor, persona, el primero es entero. No, debe ser así. Y luego el segundo, nombre, ahora sí entre comillas. Juan. El tercero, apellidos de las cuerdas. Y edad. No sé, 34. Género. Vamos a ponerle M. Y teléfono, entre comillas, 55555. Ahí está. Sí. Esos son los datos que tienen en común. Sí. Falta pedir, por ejemplo, para doctor, pues estos tres. Vamos a utilizar los setters para meter ahí los datos. Entonces me voy acá, le voy a poner paciente. Voy a crear un objeto que se llame paciente, todo con minúsculas, a new paciente. Entonces, si se fijan, al momento de poner esto me va a marcar error. ¿Por qué? Porque aquí, esta parte vendría siendo el constructor. Yo aquí necesito meter datos como acá. Sí, pero acá vienen siendo de un paciente. Entonces, paciente número, el ID, vamos a ponerle, no sé, este es el paciente 105, por así decirlo. Esto vendría siendo Javier. Y este vendría siendo Pérez. Edad 30. Género masculino. Teléfono 6666666. Muy bien. Después de eso voy a crear un escáner para leer los datos de este teclado. Le decimos que los datos de entrada son esos. Marca error porque no he importado la librería. Le damos un clic aquí. Add import for Java Util. Hay que escribir bien esto con mayúscula. La primera letra. Sí, si no les va a crear otra cosa. Fíjense. Si yo pongo esto, miren, ya no me aparece add import for Java Util. Entonces hay que escribirlo como debe de ser para importar la librería que es. Entonces de ahí pues vamos a poner el setter system.out .println. Vamos a pedir los demás datos que faltan, en este caso para el doctor. El doctor dice que es título, especialidad y años de experiencia. Dame el título,
del doctor. ¿Sí? Entonces, voy a decir que escáner punto primero, bueno, doctor punto set título. Bueno, está titulado el doctor. Esa sería la pregunta. Entonces aquí vamos a poner la respuesta sí o no. Sí, entonces, ¿dónde lo vamos a agarrar? Del escáner punto next. Vamos a ponerle next. Entonces, de esta misma manera, para los que faltan. ¿Cuál falta? Especialidad. ¿Cuál es la especialidad del doctor? Set. Aquí le cambiamos. Ahí está. Es string, así lo dejamos. Esto es para los datos tipo string. Muy bien, entonces uno más. Experiencia del doctor. Le vamos a poner set. Set. Años experiencia. Y sería next int. Ahí está. Con esto tengo los datos del doctor. Entonces aquí le voy a poner datos del doctor. Ahora faltan los datos del paciente. Los datos del paciente que ocupo es tipo de sangre. Tipo de sangre del paciente. Entonces aquí set ya no es doctor, aquí va a ser paciente. Paciente set tipo sangre. Tipo sangre habíamos puesto string. Alergias. ¿Cuáles son las alergias del paciente? Entonces aquí ya no es doctor, es paciente. Set alergias. Ahí está. ¿Cuál es? ¿Cuál sigue? Peso. ¿Cuál es? ¿Cuál es el peso del paciente? Aquí es paciente. Aquí set peso. Next float. Ahí está. Este mismo, pero en vez del peso, ¿cuál es? La estatura. La estatura del paciente. Si lo dejamos, ¿cuál sigue? La presión. 2. ¿Cuál es la presión? ¿Y cuál es? Sí, ¿cuál es cirugías? Vamos a ponerle cirugías. Cirugías del paciente.
Pues aquí es presión, pero la presión es string. Y aquí set cirugías. Muy bien. Son más del paciente. Vamos a imprimir los datos. Entonces para eso le voy a poner print data y voy a pasarle mi objeto doctor y mi objeto paciente. Marca error porque no está creado ese método con estos argumentos que le estoy pasando. Entonces vamos a crearlo. Le doy un clic aquí, create method, print data, en el paquete com.itcl, donde le voy a pasar estos dos objetos. Ahí está. Entonces, estos datos van a ser del doctor. Sí. Aquí le voy a poner nombre del doctor. Y voy a concatenar doctor.get nombre. Son muchos datos, pero sí. Doctor 24689, 24689, nombre, apellidos, edad, género, titulado, experiencia, años de experiencia y por último no, vamos a dejarlo así, género del doctor, titulado, así lo vamos a dejar. Entonces no es para que tengan una bonita presentación de la información. Hay que darle sus espacios. Bueno, yo acostumbro a hacerlo así, jóvenes. Ahí está. Y en vez de get nombre, aquí va a ser get apellidos. Aquí va a ser get edad, género, get género, get título, get años de experiencia. Ahora sí, ya con eso tenemos los datos del doctor. Paciente, nombre del
paciente, apellidos del paciente, edad del paciente, género del paciente, teléfono del paciente, tipo de sangre del paciente, alergias del paciente, peso, estatura, presión y cirugías, peso, estatura, presión sanguínea y cirugías. A ver. Listo. Ahora en vez de doctor va a ser paciente. Cambiamos todo esto. Ahí está. Aquí en get título no tiene el paciente eso, sino que es get tipo sangre. Luego aquí es alergias. Aquí es peso. Aquí es estatura. Y aquí es presión. Y aquí es cirugías. Listo. Entonces, pues vamos a correrlo, jóvenes. Ya sabemos para qué son los constructores y luego si tenemos una clase base y luego dos clases derivadas donde están heredando, pues hay que pedir esos datos que están en la clase base, que son los argumentos, ¿sí? Y ya manda a llamar con la palabra reservada super y le pasa esos datos. Pues hay que correrlo, vamos a ver cómo funciona. ¿Está titulado el doctor? Sí. ¿Cuál es la especialidad del doctor? Es médico general. Hay que ponerle, si se fijan, se pasó hasta acá. Vamos a poner un next line. Aquí. Scanner. Punto. Next line. Hay que correrlo. Está titulado el doctor. Sí. Médico general. Experiencia 10 años.
tipo de sangre del paciente O positivo. ¿Cuáles son las alergias? No tiene. Miren, después de las alergias, ¿cuál es la presión, cirugía? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son aquí? Vamos un escáner. Next line. Corremos. Sí. Pues médico general. Con la experiencia del doctor, 10 años. Tipo de sangre del paciente O negativo. Alergias del paciente no tiene. Peso del paciente 50 kilos. ¿Cuál es la estatura? No sé, 1.67. No sé. La presión sanguínea 180. Cirugías no tiene. Ahí está. Entonces, nombre del doctor Juan. Imprimimos todo. Y el paciente. Aquí está. Pues sería todo, jóvenes. Ya vimos pues los constructores, clases en clase base, en clase derivada, cómo se manejan, sí, y cómo tratarlas desde el programa principal, cómo crear los objetos y pasarle los datos a esos objetos por medio de el constructor, ¿sí? Bueno, se me ocurre que en vez de estar pidiendo, podemos pasárselo aquí o podemos pedir todos los datos, crear después los objetos para pedir todos los datos y ya pasarle los datos que dimos a los constructores, pero ya son casos más ejercicios, más práctica, que me gustaría hacerlo. En realidad que sí, pero pues debido a la pandemia no podemos. Pero todavía hay más escenarios de cómo trabajarlos. Este es un escenario nada más. Hay más de escenarios de cómo manipular, de cómo manejar todos estos datos para manejar constructores. Sí, pues sería todo, jóvenes. Espero que les haya sido de utilidad este video y nos vemos en la próxima.